En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos. 4 de octubre de 2023, día en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han tenido su primer acercamiento en esta ficción a la que estamos asistiendo sobre las grandes dificultades que van a tener para pactar. Hablaba Yolanda Díaz de consolidar la agenda social, lo dice la ministra de Trabajo, que lidera las tasas de desempleo de toda Europa. Esto es el progresismo. Esto es lo que nos han estado vendiendo. Y como a diferencia de lo que se dice, dato mata relato, aquí sabemos que lo que importa es el relato. Y mucho. Y ahora empezamos a observar cómo la maquinaria del fango sanchista se pone en marcha para precisamente pues vendernos que, que van a llegar a un acuerdo, pero por los pelos y tras enormes dificultades. Porque cuando uno observa qué es lo que ha ocurrido desde las pasadas elecciones, no sé si ustedes recuerdan, pero conviene recordarlo. Primero intentaron hacer que la amnistía era un motivo de júbilo y celebración. Se iban a reconciliar, por fin, los que apalizaban a los policías, los que hacen la vida imposible de los hijos de los guardias civiles en Cataluña, y, por supuesto, los que persiguen todo aquello que huela a español. Pues bueno, había que reconciliarse con ellos. Y allí fue Yolanda Díaz a Bruselas a visitar a Puigdemont. No sé si ustedes recuerdan, que no usaron pinganillo, ¿eh? Por si no lo sabían. No utilizaron pinganillo. Yolanda Díaz fue allí, disfrazada de criada, entre risas. Qué jolgorio, qué celebración. Nos reunimos con un prófugo de la justicia. Un miembro del gobierno. Esto es el progreso, queridos amigos. ¿Qué ocurrió? Que eso no gustó ni siquiera a parte del electorado socialista. Y entonces la amnistía no puede ser un motivo de celebración. Y ahora hay otros pasos a seguir. ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Que son muy evidentes. En primer lugar, hacer como que el PSOE y Sumar tienen muchas diferencias. De ese debate de Yolanda y Pedro pasamos a, señora Díaz. Dentro de 2 días volverá a ser Yolanda y, por supuesto, llegarán a un acuerdo. Pero entonces hay que incorporar al resto de socios. Al PNV, a Junts, a BNG, también a Esquerra Republicana de Cataluña. A todos esos hay que meterlos. Bildu, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la amnistía parece que no ha entrado por el lado de la celebración y la reconciliación, vamos a hablar del referéndum de autodeterminación. Y ahí están todas las terminales mediáticas al servicio del sanchismo empezando a hablar de la exigencia del referéndum. Porque así pasamos de pantalla y la masa social se olvida de la amnistía. Y como no se puede pactar el referéndum, ¿por qué? No porque Sánchez no quiera, sino porque es imposible poder pactarlo. Dice, no, una consulta sobre la consulta. Sí, ustedes pueden hacer consultas, las que quieran, pero un referéndum vinculante de independencia en Cataluña no lo puede hacer. No tienen los votos necesarios para ello. Entonces, Sánchez dirá, no, yo por ahí no paso. Es una línea roja. Y tras aceptar la amnistía, muchos dirán, mira, hemos conseguido evitar el referéndum de autodeterminación. Sí que hay una reconciliación entre ese conflicto, que dicen un conflicto que realmente existe, pero no porque haya 2 partes separadas, sino porque hay una que se dedica a imponer al resto una forma de vida e incluso qué lengua debe utilizar. Es un bando el que se dedica a eso. Nos están intentando plantear que no hay diferencias, es el mismo juego que se utilizó para el blanqueamiento de Bildu. Que esto no era una cosa de buenos y malos, como si fuese lo mismo el que apretaba el gatillo que el que ponía la nuca. Pues esto es igual, hay un conflicto. Pero es que el conflicto lo generan unos, que son los socios de Sánchez. Y ahora nos van a decir, ya lo estarán ustedes escuchando, que todo pasa por el referéndum. Pero Sánchez, amado líder, ha conseguido evitarlo. Y así la amnistía parecerá poca cosa. Y la masa social
pues se conformará e incluso celebrará que se haya detenido ese avance que amenazaba la unidad nacional. Y dirán, mirad, fachas, ¿no decíais que esto iba a ser un antes y un después? Pues solo la amnistía, como si eso no fuese un antes y un después. Es muy evidente el juego que estamos presenciando. Desgraciadamente no tan evidente para la mayoría de la población. Que no hay que olvidar, ahora que arrecian las críticas al rey, que no fue el rey el que votó a Sánchez y a su tropa, sino el pueblo español. No fue el rey el que votó que se reeditara un gobierno que ha sumido en la pobreza a la población. No fue el rey el que votó a un gobierno que nos ha metido en unos récords de deuda pública que la mayoría de los ciudadanos desconoce, pero que por supuesto tiene consecuencias. El desconocimiento no hace que uno no tenga que pagar los intereses de la deuda pública. La inflación, la más alta de las últimas 4 décadas, eso no la ha generado el rey. Muchos critican al rey y dicen, no, es que claro, debería oponerse a Sánchez. Esto es un debate que ya lo comentamos en el anterior editorial. Aclárense, yo tengo muy claro qué tipo de monarquía me gustaría. Yo defiendo un sistema mixto, y es que el rey tenga poder. Pero lo que no vale es que el rey tenga poder a ratos y cuando nos interesa. Porque sí, claro que es indignante que el propio rey tenga que ser sometido a la humillación de sancionar una amnistía. Por supuesto que lo es. Pero entonces deberíamos otorgarle poder al rey. Y no vale decir, no, es que claro, le ha dicho a Sánchez, que además ha ido ahí diciendo que solo tiene los votos del PSOE, pues como todo esto es un show, dice, no, yo solo cuento con mis votos porque no ha alcanzado un acuerdo con la señora Díaz, Yolanda dentro de 3 días, no ha alcanzado un acuerdo con Junts, ni con Esquerra, ni con Bildu, ni con el PNV, todos diciendo, bueno, a ver, el BNG, bueno, ya veremos, porque esto no está claro, cuando es imposible que vayan a una repetición electoral, porque por un diputado va a poder gobernar Sánchez. Ese resultado no tiene la culpa el rey. ¿Y cómo? Si ya nombró a Feijóo y dijo, oiga, le encargo formar gobierno, y no tenían los votos necesarios, ¿por qué no se lo va a impedir a Sánchez? Porque nos cae mal. Es un sátrapa. Sí. Es un fantoche. Sí. Todo lo que ustedes quieran, yo se lo compro. Pero evidentemente no puede hacer eso. Primero, no tiene ese poder. Segundo, tiene que cumplir los procedimientos. Y tercero, esto de culpar al rey de los desmanes del pueblo español es bastante ventajista. Si queremos una monarquía en la que el rey tenga poder, ¿dónde hay que firmar? Yo estoy encantado. Pero hombre, no vale a ratitos. Cuando nos interesa sí, cuando nos interesa no. Eso es trampa. Y al final, si quisiésemos tener un sistema mixto, que yo celebro, que de repente haya tanta gente que se indigna porque el rey no puede hacer nada. Claro, si es que ese es el problema. De hecho, es el problema que tienen las monarquías parlamentarias y por las que la mayoría de ellas van a acabar sucumbiendo. Y es que al final la gente se pregunta, ¿para qué lo queremos? Y luego, no hay que olvidar que todo esto obedece a un plan más a largo plazo. Y es instaurar esa república federal laica. Porque ¿cómo no va a escoger el pueblo a su jefe de Estado? Lo cierto es que Dios nos libre de que este pueblo escoja a su jefe de Estado. Dios nos libre. Que es el mismo pueblo que está comprando el relato que solamente va a ser la amnistía y que va a celebrar que no hay un referéndum en Cataluña, como si pudiese haberlo. Absurdo. Absurdo. Pero es lo que tenemos. Con estos bueyes hay que arar, queridos amigos. Así que, ya saben, dentro de unos días, abrazo entre Yolanda y Pedro y posteriormente, spoiler que dicen ahora los jóvenes, posteriormente veremos cómo Junts y todos los demás empiezan ahí, bueno, venga, va, todo sea por el gobierno progresista. Y las terminales mediáticas del sanchismo ya están apuntando a esa operación. Observen cómo cada vez escuchan más la palabra referéndum y menos la palabra amnistía. Porque quieren, y son ellos los que tienen el poder de los medios de comunicación, que el relato vaya en esa dirección. Pues nosotros aquí, aunque sea con estos medios, obviamente seguiremos señalando el fondo del asunto, y es la amnistía y las enormes consecuencias que tiene. ¡Comenzamos!
Pues ya nos acompaña Javi Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jano, ¿qué tal? Sorprendido. ¿Sorprendido por qué? Por una cosa que has dicho en la editorial. ¿Qué he dicho? Has dicho que los jóvenes dicen spoiler. Tú no te consideras joven. Yo ya no. Tenemos la misma edad, Jano. Tenemos 33 años, somos jóvenes. No, ya, Y ya de no. hecho yo digo spoiler, y tú también. Yo no. ¿Tú qué dices? No sé, es que no digo nada. Eres No, pero- joven, eres joven. ¿Sabes cuándo No te quieras das ser más cuenta? mayor de lo que eres. Que no, que va, oye, ojalá me Pues por encantaría eso. tener 25 años, pero yo ya me levanto con dolores. Hay notas que Y dices... yo. Y luego también, oye, como cuando jugamos a tenis, ¡ay, que me enganchaba aquí! ¡Ay, que no sé qué! Y luego, y si sales algún día, al día siguiente no estás fresco... Eso sí, las resacas son inhumanas, por eso hay que dejar de No, salir. Pero no. no somos mayores, bueno, ni tampoco somos- jóvenes. Somos jubilados, pero... No, somos, no sé. Estamos Viejo joven, se dice viejo joven. Estamos en Viejo una joven época indefinida, indefinida. como el mundo occidental Sí, actual. y como España. Que está indefinido. Que dices, bueno, ¿y esto hacia dónde va a ir, no? ¿Hacia dónde va a No tirar? sabemos, no sabemos. Pero yo, joven, que va, macho. O sea, bueno, claro, si está viendo a alguien de 60 años, dirá, ¿este qué dice? Ojalá. Efectivamente. Pero yo de verdad ya no me considero joven. Yo me consideraba joven cuando te levantabas sin dolores. No, Fenomenal, no. dormías 3 horas y tirabas todo el día con una energía estupenda. Claro. Jugabas y no pasaba nada. Por ejemplo, Héctor sí es mayor, que está ahí detrás de los ordenadores. Tiene 36, ¿no? 35. ¿Has visto? Ya 35 ya es una barrera diferente, pero 33 todavía nos Estamos ahí mantenemos. en una- Joder. Sí, con la 35 una barrera diferente, dice. Pues dentro de nada estamos ahí. Así que no. Y además, luego conviene no tener el síndrome de joven. Que ves a Ni del gente viejo, macho. con- Yo no, pienso no, que del viejo también. tampoco. Pero Claro. ves a gente con 50 años que dices, a ver, ya no tiene tu edad para... Ah, sí, con la crisis de los 50, se ha comprado una moto. Dices, que no te pega mucho, pero, pero bueno, a ver cómo llegamos nosotros a los 50. Ya veremos. Bueno, a ver, y a lo mejor también lo ven ustedes. Será buena señal. Eso es. Será buena señal. Ojalá. Vamos con las noticias. del Venga, día. sí, vamos a repasar las noticias del día. Comenzamos con Alberto Núñez Feijóo, que ha acudido esta mañana a Onda Cero, al programa de Carlos Alsina. Recordamos su nombre, Más de Uno. Allí el líder del Partido Popular ha afirmado que él, atención, importante, no quiere pactar, ni mucho menos con Vox, y que tampoco quería pactar con la formación de Abascal para gobernar en comunidades, recordamos, pues como Valencia y también Extremadura, que ahora mismo gobiernan tanto Partido Popular conjuntamente con Vox, pero ha dicho Feijóo que lo preferiría a la alternativa de convocar nuevas elecciones. Un argumento que le ha recordado Alsina, lo van a escuchar ahora, podría servirle también igualmente a Pedro Sánchez para justificar un acuerdo de investidura con los votos de Junts. Así ha sido el momento. ¿Yo quiero pactar con Vox? Evidentemente que no. Pero lo que es evidente es que antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura, pensamos que era mejor asumir, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar 10 diputados y por lo tanto la mayoría absoluta, pues probablemente. Vox para Sánchez es un salvavidas fantástico. Ningún presidente del gobierno se puede asentar en una mentira con un político que nunca ha mentido tanto en tan poco tiempo a los españoles. Decir que aquí lo que hay que hacer es que pasar página. No. Lo que está haciendo es quemar el libro, todas las páginas del libro que hemos escrito entre todos. Entiendo yo que España... Argumentos ahí, Jano Feijóo. Está rápido Alsina, la verdad que retrata el argumento de Feijóo de no querer pactar con Vox. Hay un par de cosas. Primero, es equiparar a Vox con Junts. Eso lo primero. O sea, hablamos del síndrome esto de que decías, el síndrome del joven o el síndrome del viejo. Esto tiene el síndrome del progre, que es un síndrome que desgraciadamente no parece que tenga cura. Es que no tiene solución. No es, tiene. es que no tiene solución esta gente. No tiene. Entonces, claro, al final, primero compras el discurso de que Vox y Junts son lo mismo, que son igual. Y luego, aparte, claro, a partir de ahí ese argumento que también compra Alsina, cuando dice, claro, que es como si pacta con Junts, pero me está usted comparando lo mismo Vox que Junts, que te gustará más o menos, a mí me da igual. Pero, hombre, evidentemente no es lo mismo. Ciudadanos en su momento, oye, son partidos que tienen ideas distintas, te gustarán más o te gustarán menos, pero que no tienen nada que ver ni con Junts, ni con Esquerra, ni con Bildu, ni con todos estos partidos que son un problema para la convivencia, cosa que ellos no lo son. Y mira que Ciudadanos te podrá gustar, o Vox en su momento, me da igual, el partido que quieras. Pero es el síndrome del progre. Y puede sorprender estos también, no tienen remedio. Este argumento de Feijóo ahora, después de que Abascal y Vox le cedieran
todos los votos en condiciones para la investidura. La fallida investidura de Feijóo. Pero que no tiene cura el síndrome este. No se ha hallado todavía cura, y mira que llevan años el Partido Popular. Alguna vez alguno sale que dices, bueno, pues Cayetana y Ayuso, y ya poco más para de contar. El resto están todos igual, sí, no, Vox. Y sobre todo la equiparación, que compran muchos medios, incluido Alsina. Sí, claro. Como es lo mismo Vox que Junts o Bildu. O sea, ¿de qué estamos hablando? En fin. Luego se quejan de los males que sufren. Les está bien empleado. Por cierto, hablando de Cayetana, muy buena acogida la entrevista de ayer, enhorabuena. Sí, muy bien. Ha gustado mucho. Ha gustado. Es que también es verdad que con Cayetana me llevo bien, no somos amigos ni nada de eso, pero vamos, nos llevamos bien. Sí. Se notaba creo en la que es la segunda o tercera vez que la entrevisto, porque ya en Libertad cuando estábamos, creo que la entrevisté, no sé si la tercera o la segunda. Y vino también al Liberal, al periódico, un día. ¿Ah, sí? Sí, eso no me creo que acuerdo. sí. Es verdad, hicimos una entrevista ahí, sí, ¿verdad? Sí, claro, también. Sí, pero esa se la hizo Jaime. Jaime Cervera. Un saludo a Jaime, por cierto. Un saludo a nuestro ex compañero, sí, cierto. La Cayetana es una mujer estupenda. Bueno, continúo con las noticias. Nuevo varapalo, digo correctamente. Judicial para Irene Montero. El Supremo, atención, ha ordenado a la ministra de Igualdad, todavía, recordamos, en funciones, a abonar 5.400 euros en concepto de intereses de demora y costas procesales a Rafael Marcos. Importante, recordamos también, la expareja de María Sevilla, que era la expresidenta de Infancia Libre, condenada y luego indultada por el gobierno por vulnerar su derecho al honor. Esto se produce después de que Montero tuviera que pagar hace unos días 18.000 euros de indemnización que fijó el tribunal por calificar a Marcos de maltratador. Además, no solo esto, le ha dado un plazo de 20 días para que publique en su cuenta de Twitter el fallo de la sentencia, así como para que elimine el vídeo que compartió en el año 2022 en el que llama maltratador a Marcos. Este fue parte del discurso del vídeo que tenía y que tiene actualmente Irene Montero publicado en su cuenta de Twitter. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Pues este era el discurso por el que ha tenido que pagar 18.000 euros y ahora también 5.400, y que marca también un precedente, Jano, para que no se pueda llamar libremente a un hombre así porque sí, maltratador, sin que lo diga un juzgado, claro. Bueno, pues a ver si con el ejemplo, pero me temo que no, que ha visto esta gente además con el dineral que gana, pues da igual. Para ellos no, hablo de la sociedad en general, para que se den cuenta que no se debe. Bueno, también esto depende mucho del juez que te toca, o sea, es que esto es complicado. Creo que Guadalupe Sánchez tiene algo que ver con todo este tema, entonces el lunes lo comentamos con ella. Vamos a retomar el tema. Pero me parece muy interesante. A mí también. ¿Qué más? Más noticias. La Audiencia Nacional ha dictado orden, atención, de detención e ingreso en prisión del dirigente de ETA, Javier García Gaztelu, que muchos no lo conocéis, pero si digo chapapote, seguro que sí. Chapote, madre mía, chapapote. Me voy a ir al chapapote. Chapote. Y también de 2 jueces de la banda terrorista por su presunta implicación en el asesinato del juez José Francisco Querol Lombardero. Recordamos que en el atentado perpetrado por el Comando Madrid en octubre del año 2000 también fueron asesinados su escolta y su conductor con un coche bomba. Según consta en el acto judicial, a Chapapote se le imputan los delitos ¿Otra vez Chapapote? ¿He dicho otra vez Chapapote? Sí. Yo porque tengo en la cabeza el síndrome Chapapote. del progre también. A Chapote, disculpen ustedes, se le imputan los delitos de promoción o dirección de banda armada u organización terrorista y de cooperar necesario de un delito de asesinato terrorista. Así que nada, Chapote, ahora lo he dicho bien, de nuevo protagonista en España, después de, ya sabemos, los cánticos famosos, y esta vez, pues para... Ojalá, pero si es que el problema de esto, este tipo de indeseables no tendrían que estar en la calle. O sea, Chapote y toda esta gente debería estar en la cárcel y quedarse ahí hasta el final de sus días. Pero cumplió su pena. Pero es que me da igual, es que es lo que está mal. De hecho, es curioso, cuando dicen, no, es que esto de la cadena perpetua, que en España, oye, de las pocas cosas que hizo bien el gobierno de Rajoy, fue esa prisión permanente revisable. Dice, no, es que eso no puede ser, esto es una cosa punitivista, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, ya, estos son los mismos que están multando
a una anciana que deja a su perro para entrar a una farmacia o en un supermercado. Esos te dicen que no, que los terroristas tienen que salir a la calle. Pues no, los terroristas lo que tendrían que estar es encerrados hasta el final de sus días. Y si puede ser, a través de trabajos forzados para intentar devolver a la sociedad algo que es, desde luego, imposible devolver al 100%, que es la vida de una persona inocente. Pero bueno, vale, esperemos que este hombre, pues si acaba en prisión el resto de sus días, será una buena noticia, pero me temo que con la justicia y la ley que tenemos en este país, complicado. ¿Qué más tenemos? Veremos, Jano, qué queda esta orden de detención. Nos vamos ya al panorama internacional, y es que ante la crisis incesante, los Estados miembros de la Unión Europea han llegado este miércoles a un acuerdo, por fin, para la gestión de la inmigración, que pretende, atención, restringir más las entradas y también las solicitudes de asilo. Todo ello pese a las discrepancias de Alemania, que reclamaba más salvaguardas para las familias y también para los menores, e Italia, que exigía todo lo contrario, más dureza en medio de este repunte de llegadas a las costas italianas. El acuerdo llega en un momento de especial tensión entre los Estados miembros por temor a una crisis profunda migratoria que ha llevado, recordamos, a cierres de fronteras temporales y también a esa fricción entre los socios, principalmente, como comentaba, entre Alemania y también Italia. Ahora que la Unión Europea se encamina ya a cerrar ese capítulo para gestionar la inmigración, estarán sobre la mesa, sobre todo, los modelos a seguir para reducir las llegadas a territorio comunitario de los inmigrantes y las peticiones de asilo, que, como vemos, están generando una crisis en todo el bloque comunitario. Lo comentábamos también el otro día, Jano, y sobre todo en Italia. En España también lo hemos pasado, así que a ver cómo gestionan el bloque de los 27. Es una crisis que se está empezando a actuar muy tarde. O sea, ya hay países en los que no tienen solución. El caso de Francia es un ejemplo muy claro. El caso de Suecia. Bélgica. El caso de Bélgica, el Reino Unido, o sea, son países que, aunque ya no estén dentro de la Unión Europea, son países que han acogido una serie de leyes migratorias que ahora, claro, cuando lo dices, porque esto los efectos no lo ves al día siguiente. O sea, no es que de repente digas, ay, mira, fíjate, no, esto lo ves a largo plazo, las consecuencias de estas cosas. Igual que cuando empezó el peronismo en Argentina, no fue de la noche a la mañana, dijeron, mira, que es que estamos arruinados. No, pero a largo plazo, y al final pues intenta actuar tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, aún así siempre con medidas tintas para que no nos digan no sé qué y sin tomar las medidas que deberían tomar. Y se te ha olvidado mencionar España, que también va por el mismo camino, sobre todo ya hay regiones, por ejemplo, Cataluña, tenemos la situación que tiene actualmente. Sí, pero España es cierto que en eso sí que somos la entrada a la inmigración, pero muchos inmigrantes que vienen a España vienen con la intención de pasar. Estamos tan mal que dicen, nos vamos de aquí. Sí, es verdad, es cierto. Sí, nos vamos más a Francia, o siempre tiene algún familiar en otros países de Centro Europa, especialmente Alemania, o los países nórdicos, que tienen pues, muchas ayudas sociales de integración, que en realidad no integran. Esto es que lo explica muy bien Sowell, que bueno, algún día hablaremos de eso, de cómo las ayudas, los temas raciales en Estados Unidos, como se dice, oye, los negros son más pobres que los blancos. Y cuando uno ve las ayudas presupuestarias que se destinaban a las familias negras, eran enormes. Y no cambiaban el problema, al revés, lo agravaban. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Esto es como cuando a un socialista le explicas que, oiga, que si no hay dinero y usted imprime más es peor. A los socialistas solo le entra en la cabeza. Pues esto es lo mismo. Dices, las ayudas muchas veces son contraproducentes. Un día lo tenemos que explicar. Sowell lo explica maravilloso. ¿Qué más tenemos? Vamos ya con la internacional. Y es un tema también para analizar sin duda la tertulia. Sí, seguimos con la internacional, y es que el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha generado un terremoto completamente brutal en la ideología de género al asegurar en el cierre de la conferencia anual de su partido, del Partido Conservador, los famosos Tories, que, lo van a escuchar ahora, pero como lo habla en inglés, os lo traduzco yo, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y añadía, refiriéndose a cómo la sociedad debería lidiar con las personas transgénero, que no deberíamos dejarnos intimidar haciéndonos creer que las personas pueden ser del sexo que quieran. Las palabras en inglés del primer ministro británico. And it also shouldn't be controversial for parents to know what their children are being taught in school about relationships. Patients should know when hospitals are talking about men or women. And we shouldn't get bullied. And we shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man and a woman is a woman. That's just common sense. Y yo creo, Jano, que llama bastante la atención porque es difícil encontrar a un presidente de la Unión Europea, un primer ministro tan contundente. ¿No? Ya no están en la Unión Europea, pero bueno, de Europa. De Europa. Sí, pero a buenas horas, porque al final es un tipo que, bueno, tiene perdido las elecciones, todas las encuestas dan mayoría absoluta al Partido Laborista,
Que sí, que muy bien, sí, te aplaudo, Sunaki, fenomenal, pero esto se dice antes. O sea, esta defensa del, vamos, ya no del sentido común, dice, ¿es sentido común? No. Es naturaleza humana, o sea, es que no es que tenga que ser algo, es que es algo que jamás en la vida se tendría que haber sometido a debate. Pero ellos han colaborado mucho, ¿eh? O sea, los Tories que algunos piensan, el Partido Conservador. No, el Partido Conservador anda que no estaba metido con el rollo también ideológico de género, el rollo verde, o sea, que ahora se ponen a intentar remediar lo que durante tanto tiempo no han hecho. Pero en seguro fin. que le cae la del Salquintín a Sunak por estas declaraciones. Da igual, sí, le quedan ya estaba Twitter ardiendo. Le quedan 2 telediarios. En fin, vamos con la tertulieta. Pues arrancamos la tertulia de hoy con también un nuevo invitado, un estreno. Nacho, bueno, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Gracias por la invitación. Te vamos a preguntar sobre Argentina. Sí. Sorpresa. Estaría bien, ¿no? A un argentino preguntarle por Argentina. Sí, así innovamos. Así es este programa, Nacho. Está muy bien. Y nos acompaña de nuevo nuestro querido Manuel Llamas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas, encantado. Pues vamos a hablar, si os parece un poco, lo que es el fenómeno de Milei, ya que, bueno, Argentina, España, tenemos tantas similitudes que ha sido muy comentado. Pero antes sí que me gustaría un poco explicar este fenómeno a qué se debe, Nacho. Porque, claro, muchos dicen, Milei, sí, pero para llegar hasta Milei primero han tenido que pasar muchas cosas, ¿no? Sí, claro, bueno, lo que ha pasado es que a la economía argentina le ha pasado un tractor por encima desde hace ya muchos años, que se ha llamado el peronismo, y que todo se ha agudizado aún más desde que el gobierno kirchnerista empezó a tener la presidencia. Argentina en estos momentos tiene unos niveles de pobreza infantil superior al 60%, de cada 10 chicos, 6 son pobres en Argentina. En Argentina, igual el nivel de pobreza es del 45%. Estamos hablando que Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Se espera que para que este año 2023 lo cerremos en torno al 170% de inflación en un año. En el mes de agosto tuvimos un 12,4, 12,8% en solo un mes. Entonces, esto no hay bolsillo que aguante, ¿no? Cada vez hay más villas miserias y cada vez el descontento que tiene la gente con la política es mayor. Creo que en definitiva el fenómeno Milei, porque Milei no es un personaje nuevo, sí nuevo en política, pero no nuevo en cuanto a los medios. Milei hace muchos años que viene dando la batalla cultural en la televisión, en la radio, en las redes sociales, etc. Y yo creo que parte del electorado se identificó en él. ¿Sabes por qué? Porque a Milei, cuando Milei decía que había que bajar impuestos, que había que achicar el Estado, que los políticos estaban robando, todos los panelistas, todos se le reían. Se le reían en la cara como si fuera un loco. Y prácticamente que le hacían bullying. Milei siempre medía mucho por su forma de hablar, por su pelo y demás. Llamaba mucho la atención, pero constantemente se le hacía bullying. Y yo creo que la gente, que la sociedad, siente que la política, lo mismo le hacen a la sociedad, ¿no? Bullying. Los políticos argentinos hace años no vienen haciendo bullying, subiéndonos los impuestos. Ni te cuento lo que pasó en la época de la cuarentena, mientras nos decían quédate en casa. El presidente Alberto Fernández organizaba una fiesta de cumpleaños de su esposa, de su pareja, de Fabiola. Entonces, yo creo que ese hartazgo social por cuestiones económicas, por cuestiones sociales y también por todo esto que tiene que ver con lo que hace la política con nuestro dinero, bueno, la gente dijo, basta, yo no quiero saber más nada. ¿Qué es lo que representa más a la antipolítica? Bueno, yo creo que en estos momentos lo que más representa a la antipolítica es Javier Milei, que además trajo al debate a lo que es para mí la palabra más linda que existe, que es la libertad. La libertad de comerciar con quien yo quiero y la libertad también de acostarme con quien yo quiera. Esa fue una palabra central, fundamental, que yo creo que sobre todo los jóvenes la tomaron, porque a los jóvenes también cuando fue el confinamiento lo dejaron sin poder ver a sus parejas, sin poder ver a sus amigos, sin salir. Jóvenes que en definitiva eran los que menos riesgo tenían contra el virus, ¿no? Y los obligaste igual a quedarse encerrados. Ese fenómeno, insisto, empezó por los jóvenes, sobre todo por temas de redes sociales y demás, y ahora ya se hizo transversal. Ahora lo que uno ve es que puede encontrarse con una persona de 50, 55 años
que vota a Milei. Mientras más joven, más voto a Milei, ¿no? Pero es un fenómeno transversal que tampoco importa la clase social, porque Milei, de hecho, en las elecciones que tuvimos, le sacó más votos al peronismo que a la otra oposición, que es Juntos por el Cambio. Sí, el de Bullrich. Exactamente, que a Patricia Bullrich. Es un dato no menor. Javier Milei es el Pablo Iglesias bueno. Ah, vale. Javier Milei, es el Pablo Iglesias bueno, es la antítesis de Pablo Iglesias. Sí. Porque Pablo Iglesias también, su figura surgió en un momento de crisis económica y además se hizo, digamos, con un nombre y con una presencia creciente en los medios de comunicación. Y de ahí da el salto a la política. El caso de Milei es similar, pero en el sentido positivo. Javier Milei es fruto de un profundo conocimiento económico, fruto también de una crisis económica muy profunda en Argentina, y luego lo mejor que tiene Milei es que hace sencillo lo que en teoría es complicado, como es la economía. Es que él es economista. Él es economista. Esto hay que recordarlo. Pero ha logrado transmitir de forma comprensible y fácil conceptos que a la gente le resultan en muchas ocasiones complejos y difíciles de entender. Y ese es el gran valor que tiene Javier Milei, que ha logrado transmitir un discurso en teoría políticamente incorrecto, como es el discurso de la libertad, del liberalismo, hacerlo comprensible, hacerlo atractivo para un número creciente de gente. Y su catapulta han sido los medios de comunicación, como bien ha explicado Nacho. Sus intervenciones se han convertido en virales en Argentina y ahora ya son virales a nivel mundial por su fuerza, su forma de hablar de forma directa a la población, diciéndole las verdades, lo que nadie le ha dicho al pueblo argentino durante décadas. Y es que el socialismo es miseria, el socialismo es esclavitud, el socialismo es inmoral y por lo tanto la verdad, la razón, la riqueza y el bienestar está del lado de los liberales. Eso es lo que ha conseguido Javier Milei y además hay para mí el mensaje clave y es que normalmente cuando en política se vota en contra. La gente va a votar para que no llegue la extrema izquierda o para que no llegue el partido de la oposición o para que no llegue la extrema derecha, siempre es votar contra algo. El caso de Milei, al igual, de forma similar a lo que ha sucedido en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, es que la gente vota a favor de alguien, a favor de un proyecto, y la gente vota ilusionada. Lo que ha pasado en Argentina en las primarias del Paso, es la gente iba a votar con ilusión de un cambio. Y como bien dice Milei, es imposible que las cosas cambien si no cambian los mismos que están en el poder. Hay que cambiar a las personas, hay que cambiar el proyecto para que Argentina cambie. Y además otro mensaje muy fuerte de Javier Milei es convertir a Argentina de nuevo en una potencia económica. Es que esto se olvida. Sí. Es que Argentina hace un siglo era un país rico, un país próspero, un país a donde iban a migrar decenas de miles de españoles y de otras partes de Europa, como italianos, claro, etcétera, a buscar un futuro mejor. Argentina, a principios del siglo XX, tenía la misma renta per cápita que Estados Unidos. Tenía una renta per cápita superior a la de Francia. Estaba entre las 10 principales economías del planeta. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? ¿Por qué Argentina ahora es un país pobre, con una tasa de pobreza próxima al 50%, con una hiperinflación del 130%, donde los jóvenes argentinos y los profesionales y aquellos que tienen una posibilidad, una alta cualificación, todos aquellos que tienen opción de emigran del país? ¿Por qué? Porque hace 80 años llegó un general que ganó las elecciones en Argentina, el general Perón, implantó el peronismo y eso, en mayor o menor medida, con paréntesis a lo largo de la historia, obvio, ha hecho que Argentina pues, sea un país en graves dificultades. A mí, y con esto acabo, me recuerda mucho en estos momentos España a la Argentina peronista. El peronismo en España es el que representa Pedro Sánchez. Nosotros ya estamos sufriendo, con otro nombre, las consecuencias del peronismo que sufre Argentina desde hace 80 años. Y se llama, en el caso de España, sanchismo. Ataque a la propiedad privada,
impuestos confiscatorios, violación del Estado de Derecho y declive de las instituciones. Yo quería, pues, una de las preguntas era si este fenómeno se puede replicar en España, ahora lo comentaremos, pero sí que me gustaría preguntarte, Nacho, las elecciones del Paso, que comentaba Manuel también, las primarias, ¿no? Que Sí. ganó. Ahora veremos a ver, ¿no? Porque tenían que quedar 2 para esa contienda final. No sabemos si será Milei-Bullrich o Milei-Massa. Ahora hay elecciones de nuevo entre los tres. Por eso, Entre los tres. explica esto 22 de que octubre, es ¿no? muy El particular. 22 de octubre nosotros tenemos las elecciones. Las elecciones Paso más bien son para definir las candidaturas de cada coalición, de cada partido. Milei iba solo, Bullrich tenía que competir contra Larreta, Bullrich le ganó a Larreta, entonces va Bullrich. Massa, el candidato del peronismo, tenía que competir contra un dirigente comunista que se llama Grabois, también le ganó. La verdadera interna dura fue la de Bullrich contra Larreta. Bueno, ahora van estos 3 candidatos que son los que más chance tienen, ¿no? Massa, Bullrich y Milei, que casi terminaron en un empate técnico, ¿no? Porque uno tenía 27, el otro 28, el otro 29. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Milei parece ser que se ha comido buena parte de lo que es el discurso de Patricia Bullrich, porque Milei obviamente a la hora de comunicar en los temas de economía es muy sólido. Y también el fuerte de Patricia Bullrich, que ella en su momento fue ministra de Seguridad cuando gestionó Macri. Bueno, Milei también viene con mensajes muy claros, muy sencillos. Dice, mira, acá el que las hace las paga, refiriéndose a la delincuencia. La gente en Argentina también está harta de eso. ¿Qué es lo que va a pasar? De momento, lo que se dice, lo que dicen algunas encuestas es que habría segunda vuelta, habría balotaje, y que este sería entre Milei y Massa. Obviamente, yo creo que un cambio de rumbo para la Argentina sería que sea Milei versus Bullrich, porque estás hablando que digamos, el peronismo ni llega. Claro, y que el electorado está diciendo, mirá, yo quiero del centro para la derecha, quiero mis opciones, ¿no? Y creo que eso estaría muy bien. Pero para sumar a lo que comentaban recién, con todo esto del peronismo y demás, que el peronismo no es otra cosa que el socialismo y que el peronismo no es otra cosa con sacarle al que produce para dárselo a quien se te cante, ¿no? Vos decís, bueno, este está ganando mucho, le voy a meter un impuesto y se lo voy a dar ahí. Y entonces ahí lo que crearon fue el clientelismo político que utilizan todos los populistas a lo largo y ancho de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Bueno, y no solo en Latinoamérica, querido. Aquí también, Bueno, querido amigo. Ojalá fuese solo, pero sí que aquí también lo tenemos. Sí, es que por eso entendemos muy bien la realidad argentina. Perdona, Nacho. No, pero bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto? El peronismo, el socialismo, la izquierda, para mí, es la religión de los resentidos, es la religión de los envidiosos, porque básicamente odian que al otro le vaya bien. Odian todo lo aspiracional, odian que tengas ganas de educarte, odian que tengas ganas de viajar, odian que tengas un emprendimiento y que ese emprendimiento después se vuelva en una gran empresa. Todo eso odian y tienen este discurso de que ven a la economía como un juego de suma cero. Entonces, ¿qué dicen? Ah, mirá, porque hay un Amancio Ortega o en el caso de Argentina hay un Marcos Galperín, es que tenemos millones de pobres. La economía no funciona así. De lo que se trata es de generar cada vez más riqueza y de agrandar la torta. Entonces, ellos, ¿qué es lo que pretenden hacer? Decir, bueno, vamos a ponerle un impuestazo a la gente más rica o a los empresarios. ¿Para qué? Para después distribuirlos con nuestra clientela política, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que a los empresarios, más bien, tenés que bajarle impuestos. Porque cuando vos le bajás los impuestos a los empresarios, ese dinero que dedican al impuesto probablemente lo van a dedicar a invertirlo en su fábrica, en su industria, a generar más puestos de trabajo. Quiero decir, de la pobreza no se sale con ayudas sociales. Si de la pobreza se saliera con ayudas sociales, Argentina sería el país más rico del mundo. Porque lo único que hemos hecho en estos últimos 20, 25 años es dar ayudas sociales. Entonces, de la pobreza se sale con 2 cosas. Con educación, que es una herramienta de equiparación, y con trabajo. Y la generación de los puestos de trabajo viene de la mano del capital y viene de la mano de la inversión.
copiando a mi gran y admirado maestro Miguel Anxo Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo. Y trabajo Esas duro. son las Trabajo duro. son las tres ingredientes de la riqueza y la prosperidad. No puedo estar más de acuerdo en lo que comenta Nacho. De hecho, es curioso, pero ahora que el término justicia social, que es tan entendido por todos, nace con el peronismo. El partido peronista era el partido justicialista, ¿no? Es el gran inventor de la justicia social, que consiste, como bien has explicado, en la redistribución, en robarle parte del patrimonio al sector productivo para entregárselo al sector improductivo, pero cuidado, con fines puramente electoralistas, lo que se llama de toda la vida comprar votos, creando redes clientelares. Eso, por desgracia, en España lo hemos sufrido durante muchos años. Tenemos clamorosos ejemplos como el de Andalucía, que ha sido el pesebre del Partido Socialista durante 40 años, como ha sido el caso de Extremadura, como es el caso de Asturias, que también es otro gran refugio por parte del socialismo. Y como bien comenta Nacho, la envidia es el germen del socialista. Es el germen del socialismo y tiene mucho que ver también con el concepto de igualdad. Cuando desde la izquierda se habla de igualdad material, lo que quieren decir realmente es que hay que quitarle, robarle parte de lo que tienen los sectores productivos, los que producen, para generar pues grandes bolsas de clientelismo político mediante subsidios, ayudas, prestaciones. Por eso digo que España está en una situación muy parecida. Tenemos un mensaje que se ha instalado por parte del gobierno de ataque directo a los empresarios con nombre y apellidos. Cosa que eso no se había visto nunca, es impresionante. Y eso es algo que en Argentina sucede desde hace mucho tiempo. Exactamente. Y eso que sucede y sucedió en Argentina es algo que puede sucederle a usted. Entonces yo diría, pongan una alerta roja en esta cuestión. Porque, ¿qué pasa? Te dividen al país en dos. El populista lo que hace es dividirte al país en dos. Te dice, mira, la culpa, vos estás mal por la culpa de ellos. Sí. Ahora, entonces, Argentina está dividida en dos. Vos tenés una Argentina productiva, trabajadora, que cree en la cultura del mérito, del esfuerzo, y del otro lado tenés una Argentina planera, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque recibe los planes sociales. Una Argentina asistida. Es que buscando términos sois los mejores, ¿eh? Bueno, eso es verdad, que me encantan los términos argentinos. Pero ¿qué es lo que pasa? La Argentina productiva, la Argentina del mérito, la Argentina del esfuerzo, se te hace cada vez más chiquita. ¿Por qué? Porque le rompen la cabeza a impuestos. ¿Para qué? Para sacárselos y dárselos a la Argentina asistida. Pero la Argentina asistida a la vez es cada vez más grande, porque cada vez tenemos más pobres por la inflación, por la poca generación de empleo, etc. Entonces, esto es un círculo vicioso de decadencia que cada vez se te hace más profundo porque, insisto, tu aparato productivo es cada vez menor, porque hay cada vez menos empresas, porque cada vez hay más trabas, porque cada vez hay más impuestos. En Argentina hay 180 impuestos. En Argentina, un trabajador asalariado del sector formal está trabajando para pagar los impuestos municipales, provinciales y nacionales entre 180 y 214 días al año. Es decir, estás trabajando para el Estado. ¿Viste eso que te dicen? No, que el Estado te dé una mano. No, que el Estado no me dé una mano, que me saque las dos de encima, que me deje en paz, que me deje producir. Eso es, de hecho, el mensaje que vende Milei, que lo vende muy bien. Y en España pasa algo parecido. La gente muchas veces no es consciente, porque a la gente le llega el IRPF. Le llega el sueldo, ¿verdad? Le llega el sueldo, ingresa 1.500 euros al mes, al término de mes o a principios de mes, de su empresa. Y dice, esto es poco, no llego a fin de mes, este empresario explotador. Vale. El empresario realmente, tu empresa, si eres trabajador por cuenta ajena, te está pagando mucho más. Le cuestas mucho más y la gente no es consciente de cuánto le cuesta a la empresa contratar a un trabajador. El sueldo real, sumando IRPF, sumando cotizaciones sociales, tanto de trabajador como de empresa, es un 40% superior a lo que cobra realmente el trabajador. Es decir, ese trabajador que cobra 1.500 euros al mes netos, su sueldo real roza los 2.200, 2.300 euros al mes. Entonces, esa es la realidad. El Estado te quita casi la mitad de lo que generas. Trabajas casi la mitad del año para pagar impuestos. Y en cuanto al tema de la pobreza, que es un tema también muy, muy interesante. La pobreza es relativa. No es lo mismo un pobre en Argentina
No es lo mismo un pobre en Argentina que un pobre en África o que un pobre en un país rico, desarrollado y puramente capitalista como puede ser Suiza o Irlanda o el propio Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea, según la definición de pobre en Estados Unidos, pobre en Estados Unidos es una persona o una familia que ingresa menos de $1.500 al mes, es decir, lo que aquí sería pues, clase media, media-baja, tiene una casa unifamiliar de 3 habitaciones y 2 coches de segunda mano en el garaje. Eso es un pobre en Estados Unidos. Un pobre, o sea, es decir, es relativo y por eso también una renta alta en Estados Unidos pues duplica o triplica a lo que significa una renta alta en España. Por lo tanto, como bien comentaba antes Nacho, la izquierda comete un grave error de base y es que piensa que la economía es un juego de suma cero, que hay pobres porque hay ricos y que cuanto más dinero ganen los ricos, más penurias pasan los pobres. Y no es cierto. La riqueza, y esto es lo que no les cabe a la cabeza a toda la izquierda, la riqueza se crea. El estado natural del hombre es la pobreza. Es no tener nada. Empezar de cero. Empezar de cero. Entonces, ¿cuál es nuestro gran activo? Nuestro gran activo es la innata creatividad humana. Y esa innata creatividad humana, sumado a los intercambios voluntarios entre personas, es lo que se acaba generando riqueza. Yo soy bueno en algo, ofrezco algo que a ti te puede interesar y a cambio tú me ofreces algo a mí que me puede interesar a cambio de un intercambio a través de dinero. Así es como se genera riqueza. Cuando tú atacas la propiedad privada, la libertad individual y el libre comercio, lo que estás atacando es precisamente la fuente de generación de riqueza. Por eso, allí donde gobierna la izquierda y allí donde gobierna el socialismo, hay pobreza y cuanto más intensa es ese socialismo, cuanto más profundo se ha instalado ese socialismo en la sociedad, más pobreza hay. Y eso es lo que no acaban de entender. Tú le dices a cualquier ministro del Pedro Sánchez, muchos de ellos comunistas, ponme un ejemplo de régimen comunista que haya triunfado aplicando la receta comunista, no China, que aplica el libre mercado y la propiedad privada en el ámbito de economía, es dictadura política, pero no tanto económica. Allí donde apliques tus recetas, lo único que hay es miseria, hambre, represión y emigración. El último caso, Venezuela o el peronismo argentino, que lo que ha supuesto es un declive constante y permanente en el tiempo de los bolsillos de los argentinos. Si os parece, vamos a escuchar, Javi, esas declaraciones de Milei porque llama mucho la atención que en el caso de Argentina, un país con esa mentalidad tan estatista a lo largo de tantas décadas, triunfa un mensaje como el que tiene Javier Milei. Sí, recordamos que este domingo se celebró el debate entre los candidatos a presidente de Argentina y uno de los momentos más virales de ese debate fue este de Javier Milei, que definía así el liberalismo. Los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes, como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones. Pues eran las declaraciones de Milei. Y os pregunto, sobre todo a ti, Nacho, ¿qué te parecen? Y si viste también el debate, ¿qué te pareció el debate, el primer debate presidencial televisado? Lo vi entero y eso que empezaba a las 2 de la mañana de aquí, de hora acá, así que... Bien, como buen argentino. Imagínate que me interesa mucho, ¿no? Estuve desde las 2 a las 4 de la mañana viendo el debate. Creo que a Javier se le debe mucho por haber corrido el eje de la discusión hacia las ideas liberales. Uh-huh. Porque Argentina estaba totalmente desorientada y esto podría haber ido para otro lado. Tranquilamente esta cuestión la podría haber tomado un líder populista de izquierda y empezar a decir que Argentina estaba mal porque había muchos empresarios, cuando cada vez hay menos empresarios. Me parece que el aporte de Javier en cuanto a la batalla cultural es excelente. Hasta hace unos años liberalismo era mala palabra en Argentina. Es hasta que es un auténtico milagro eso. Sí, hasta hace no muchos años, te digo, la juventud argentina, vos sabés que yo soy de la ciudad de Rosario, donde nació Leo Messi.
claro, el mejor de los mejores, o sea, no nos vamos a poner... Aquí no hay debate. No, incluso... Mira, Manuel, digo, a lo mejor Cristiano. No, aquí no hay debate. Hasta yo. Nunca lo habría. Hasta yo también. Lo asumo. Pero nació Leo Messi, pero ¿sabés quién nació, no? Nació también otro personaje que es un asesino, un homofóbico y un racista como el Che Guevara. El Che Guevara nació en Rosario. Una familia acomodada. Exactamente. Y hasta hace no muchos años, la juventud que siempre quiere ser rebelde, tenía remeras, camisetas con la cara del Che Guevara. Sí, claro. Esas camisetas hoy fueron cambiadas por la serpiente cascabel, el símbolo libertario, don't trade on me, como diciendo, hey, no me jodas, ¿ok? Entonces creo que esto habla de un cambio radical en la juventud argentina, que mucho de esto se lo debemos a Javier Milei y a tantos otros. Yo entiendo que el fenómeno Milei es el que más se ve en las redes y demás, pero hay gente e instituciones en Argentina que hace muchísimos años que vienen luchando y posiblemente ahora le haya llegado su turno al liberalismo, pero va a ser una batalla. Va a ser una batalla porque esto no es que ahora Milei asume... Milei no es que asume y tiene todas las potestades. Milei no va a tener muchos diputados, no va a tener prácticamente senadores. Digo, Milei va a tener que hacer acuerdos, que yo espero que esos acuerdos para gobernar los haga con el ala dura de Juntos por el Cambio. ¿Sí? Ahí se va a ver, ahí es muy importante la figura del expresidente argentino Mauricio Macri, al que incluso Milei en su momento dijo que le encantaría de tenerlo como una especie de embajador en el mundo, ¿no? Va a ser crucial eso porque Milei va a tener que hacer muchos acuerdos. En Argentina hay tres grandes mafias. La mafia política, la corrupta, la casta política a la que Milei tanto ataca. La mafia sindical. Que es muy importante. Que cuando quieren te paran el país. Eso ahí también Javier va a tener que rever algunas cuestiones porque hasta hace poco se estuvo juntando con un sindicalista casta y eso creo que desencantó también a alguna gente que lo votó, así que ahí creo que va a tener que rever algunas cuestiones. Y por otro lado, tenemos, además de la casta política, de la casta sindical, también tenemos a una sociedad que es cómplice también de esto. Sí, muchas veces se deja de lado al pueblo. No. Cuando... Yo siempre he dicho que el gran problema de los argentinos es que los argentinos han votado. Claro. Han votado eso. Pero... igual que el gran problema de España es que los españoles han votado PSOE, independentismo, extrema izquierda. Es decir, si estuviéramos en... Si Argentina se hubiera producido un golpe militar izquierdista... Claro, y te lo ha impuesto... Como hubo en Cuba, que implantaron una dictadura, como hubo en la Unión Soviética. Pero es que hay países que por circunstancias no, tiene una explicación. Hay países que deciden suicidarse. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay políticos... A ver, el arte de la política es el arte de mentir. Sí, del engaño. Del engaño. Y hay grandes mentirosos. Hombre, nosotros tenemos el maestro de los mentirosos. Por eso Pedro Sánchez es un grandísimo político. Sí, de hecho, ¿qué político más bueno? Pero yo siempre digo, hombre, a ver, es un gran político, también ayuda a la población que tiene. Me refiero que, claro, si no penalizas todas estas cosas, pues al final dices, qué bueno es. Hombre, bueno. Pero logra su objetivo, que es convencer, claro. Engañar a la población, y finalmente pues hay países que deciden suicidarse y votar, porque al fin y al cabo el populismo es fácil de entender, ¿no? Sí. Lo que ha explicado Nacho es tal cual. Lo fácil en política es inventarse un enemigo imaginario, léase empresarios, léase un enemigo externo, léase España, la en guerra, el caso de independentismo de los nacionalistas catalanes, el enemigo es España, para de esa forma intentar ganar votos y cohesionar a tu electorado. Lo difícil es lo contrario, lo difícil es desmontar eso. Y cuando dices, oye, es que el fenómeno Milei es un auténtico milagro. Es un auténtico milagro porque no solo, como bien estaba comentando Nacho, ha logrado darle la vuelta como un calcetín al liberalismo, que era una palabra maldita en el imaginario del argentino medio, sino que ha logrado transmitir ideas complejas de forma muy sencilla y, para mí, otro valor todavía más importante. Le ha perdido el miedo a la izquierda. Le ha perdido el respeto a la izquierda. Cuando Javier Milei dice, vosotros, izquierdistas, a mí no me tenéis que enseñar absolutamente nada,
porque vosotros sois los responsables y los culpables de la miseria, la delincuencia, la corrupción, cuando habla con de forma tan categórica, de forma tan sólida y de forma tan directa, eso creo que es un fenómeno que, desde luego, ha levantado pasión en el pueblo argentino porque se ve Nacho se ríe, identificado. Nacho se ríe. Pero es que te estás quedando corto, le dice mucho más. Bueno, Ya, no pero puedo claro, decirlo aquí, les insulta directamente. Sí, le dice. Sí, bueno, ese vídeo tan icónico de zurdos y Sí, sí, tiemblen. Pero bueno, Pero hay una cosa que sí que me parece muy interesante, sobre todo cuando habla la defensa de la libertad. A fin de cuentas, si tú defiendes la libertad, necesariamente defiendes la desigualdad. Me explico. O sea, si todos somos libres, evidentemente los que estamos en esta mesa no somos iguales. Uno tiene unas virtudes, Nadie es igual. otros tenemos defectos, en fin, cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, al final, si tú lo que quieres es la igualdad, esa palabra que tanto se utiliza en España, y esto lo voy a ligar con la pregunta que os voy a hacer, parece que tú dices desigualdad, la desigualdad es buena. Tú dices eso y automáticamente en el imaginario colectivo, Te la inmensa quieren prender mayoría, fuego. dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves? Tal, no sé cuántos, clasista, todos esos rollos. Y dices, no, oiga, si usted comprende la naturaleza humana y permite que haya libertad, evidentemente va a existir una desigualdad. Solamente puedes vivir en la igualdad si tienes una represión que se dedica continuamente al brillante ir y machacarlo. Además, solo puedes igualar a la baja, no puedes igualar a la alza. Entonces, la pregunta que os quería hacer es, en un país como España, en el que el discurso de la igualdad está en boca de todos y continuamente escuchamos, no, hay que buscar más la igualdad, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos, da igual que sea el empresarial, el económico, el que queráis, ¿creéis que se podría repetir un fenómeno como el de Milei aquí en España? Porque en España también tenemos una mentalidad bastante estatista. Yo conozco mucha gente que dice, no, yo soy liberal. Y luego dice, bueno, a mí no me parece mal que el rico pague más. Digo, a ver, qué contento de liberalismo es este, ¿no? Entonces, bueno, no sé si creéis que se podría repetir el fenómeno Milei en España. Nacho, si quieres, o Manuel, como queráis. Ya, a ver, solo dos apuntes. En primer lugar, la desigualdad no es que sea ni buena ni mala, la desigualdad no es el problema. El problema es la pobreza. Claro. Esa es la clave. La desigualdad no es ningún problema. Hay países enormemente desiguales, donde hay una elevada desigualdad a nivel de renta o a nivel de riqueza, que son dos indicadores diferentes, y son países enormemente ricos. Dinamarca es un ejemplo. Dinamarca es un ejemplo de gran desigualdad en materia de riqueza, y sin embargo es un país rico donde los que menos tienen más que la clase media española, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la clave del asunto? Que la desigualdad no es un problema. El problema es la pobreza. En cuanto a si puede surgir un fenómeno Milei en España, bueno, yo te voy a responder de otra forma. Ya existe un fenómeno Milei en España. Así que... Hasta cierto punto, yo creo que el fenómeno Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que por cierto también utilizó durante la campaña electoral el término libertad. Libertad contra socialismo. Libertad o socialismo. Libertad contra Sánchez. Isabel Díaz Ayuso ha abanderado el lema y el proyecto de la libertad en Madrid en un contexto también muy difícil, el de la pandemia, donde cuando el resto del país estaba cerrado y el resto de Europa estaban cerrados, la Comunidad de Madrid apostó por abrir y permitir que la gente pueda trabajar con normalidad y las empresas puedan desarrollarse con su actividad con normalidad. Entonces, sí es posible. Ha sucedido, en el caso de España, a nivel regional. Claro, es que Madrid es un oasis, Manuel. Pero en otro tipo de ejemplos, en Reino Unido, por ejemplo, Thatcher también logró una victoria con un mensaje diferente, pero también, porque era otra época, parecido, pero un mensaje muy potente. Y que logró luego, que para mí es lo más importante del fenómeno Thatcher, logró desindicalizar la economía británica, que era muy un complicado, desastre. era muy difícil. Reino Unido, ahora se piensa en la City londinense. Reino Unido era la cochambre de Europa. Era una economía quebrada, donde estaba todo subsidiado, donde los obreros trabajaban en las minas por 4 perras. Bueno, llega Thatcher, liberaliza de forma bastante sustancial la actividad económica y florece como un jardín. Por lo tanto, los países, como antes decía, por dar un mensaje positivo, de esperanza, a veces se suicidan, pero a veces renacen. Despiertan. Y como dice Milei llegó a Argentina, a la política argentina, no para generar ovejas o para que las ovejas le siguieran, sino para despertar leones, y lo está consiguiendo. Nacho, ¿tú cómo lo ves aquí en España? Que llevas muchos años aquí, lo conoces muy bien. Coincido mucho con lo que está diciendo Manuel. Me parece que Isabel Díaz Ayuso en este momento es el principal activo político que tiene España.
lo dejó muy en claro cuando decía comunismo o libertad, la deja muy en claro cada vez que habla, defendiendo a emprendedores, defendiendo a empresarios, no dejando que toda la corriente de izquierda, porque además en el 89, cuando cae el muro de Berlín y la izquierda pierde, si se quiere decir, la batalla económica, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, me voy a agarrar el tema del feminismo, me voy a agarrar el animalismo, me voy a agarrar el tema del cambio climático y todo, y Isabel Díaz Ayuso está dando la batalla en todo ese aspecto y me parece que es un activo político muy, pero muy grande. Más allá de esto, yo no creo que las sociedades cambien de un día para el otro. Argentina viene siendo peronista desde hace muchísimos años, ese germen está ahí. Yo creo que es una gran oportunidad para torcer el rumbo e ir a lo que algún día Argentina fue, que fue una de las principales potencias del mundo. Pero bueno, yo estoy muy ilusionado con las elecciones. Espero igual, es mi deseo, que el balotaje, que la segunda vuelta sea entre Milei y Bullrich. Milei y Bullrich, porque eso sí que hablaría de un cambio de rumbo en mi querido país. Bueno, pues lo contaremos seguro, porque las elecciones argentinas no nos pillan cerca geográficamente, pero en realidad sí, que es muy parecido los temas que se abordan ahí, fenómenos como el de Milei. Yo a Ayuso diría que, bueno, está encadenada, digamos, por el partido al que pertenece, tendría que ser un fenómeno distinto, pero sí que es verdad, en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no hay impuestos autonómicos, que es toda una revolución, si lo queremos ver así. Pero bueno, veremos a ver si en España esas ideas también va calando y contaremos lo que pasa en Argentina. Así que nada, os despido ya. Manuel Llamas, mil gracias. Un placer. Y Nacho, quedas emplazado para hablar de este y otros temas también, que no parece que solo sabes de Argentina, que lleva aquí ya bastante tiempo. Podemos hablar, claro. Además somos países hermanos, o sea que tampoco hay ningún tema que vayas a decir estos españoles. Bueno, el identitario ese del nacionalismo y el secesionismo, lo decíamos antes, en Argentina eso es impensable, ¿no? Y en Argentina queremos nuestra bandera. La queremos. Te tendréis otros defectos, por eso no. Ese no. El patriotismo, yo lo que veo acá es gente castigando la bandera española y me parece una locura. Sí, pero bueno, allá ustedes. Nosotros ya tenemos nuestros propios problemas, no me voy a andar haciendo cargo con los que tienen ustedes también, ¿no? Sí, eso ya es un problema nuestro que tendremos que resolver. Javi, nos vemos mañana. Mañana más. Y a ustedes, mañana les esperamos una nueva entrega, 9 de la noche, aquí en Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.